Este sí. ¿Quieres? Vale, pues estamos ya de vuelta después del ratito para café y seguimos con nuestra segunda ponente de esta mañana, ella es Blanca Garcés. Para quien no la conozcáis todavía, Blanca Garcés es investigadora senior del área de inmigración y coordinadora también de investigación en el CIDOB, que es el Centro de Investigación sobre Asuntos Internacionales de Barcelona. Ella es doctora cum laude en Ciencias Sociales por la Universidad de Ámsterdam y licenciada en Historia y Antropología por la Universidad de Barcelona. Recibió el premio a la mejor tesis doctoral en Sociología defendida en los Países Bajos en 2009 y 2010. Hace más de 15 años que se dedica al estudio de las políticas migratorias y de asilo desde una perspectiva comparada y en los últimos años se ha dedicado sobre todo al estudio de las políticas y discursos políticos sobre el asilo en Europa, con especial atención a las políticas de frontera y los sistemas estatales de acogida. Desde 2001 coordina un proyecto H2020 sobre las causas y consecuencias de las narrativas sobre inmigración en el contexto creciente de politización y polarización de Europa y, bueno, entre otras muchísimas cosas que podríamos comentar sobre Blanca, pues también decir como último apunte que también es miembro del consejo editorial del recién creado Migration Politics Journal. Cuando quieras. Muchísimas gracias. Bueno, la verdad es que es un honor participar en estas jornadas. Hacía tiempo que teníamos ganas y este año lo hemos logrado, o lo he logrado. Como dijo Said, yo diría que bueno, es un gran placer siempre venir a Bilbao, venir al País Vasco. Siempre nos sentimos tremendamente bien acogidos, siempre. Siempre es una fiesta venir a Bilbao en todos los sentidos sociales, pero también en términos de debate, de discusión. Y también siempre volvemos con ilusión y energía renovadas, con entusiasmo, con la sensación de que las cosas se pueden hacer de otra manera, de que se pueden cambiar, de que se puede imaginar, repensar. Así que muy contenta de estar aquí. En esta presentación me gustaría reflexionar sobre tres cuestiones. En primer lugar, sobre la acogida y la inclusión, el título de las jornadas. Entender o pensar qué queremos decir por acogida, cuáles son los procesos de acogida, entendidos como procesos sociales, y además cuáles son esas políticas que acompañan o desacompañan, de ahí el concepto de desintegración en el título de mi presentación, estos procesos sociales de acogida e integración. Eso primero. Segundo, me gustaría presentaros este proyecto europeo, proyecto HOCOM, es un proyecto financiado por la Comisión Europea, donde analizamos los procesos justamente de acogida e integración de personas migradas, llegadas en los últimos años, en 8 países distintos de la Unión Europea, más Canadá y Turquía, y lo que analizamos son estos procesos de integración, pero en localidades medianas, pequeñas y zonas rurales. Porque un poco la evidencia es, el punto de partida es que desde la investigación a menudo nos centramos en las grandes ciudades, y ahí yo he hecho mucha investigación sobre Barcelona, hablamos siempre sobre Ámsterdam, París, Londres, Madrid, pero luego hacemos poca atención a lo que pasa en esos otros entornos más pequeños, no solo rurales, sino de ciudades medianas y pequeñas, donde la inmigración también es muy importante. Yo creo que el caso español es especialmente relevante, porque a diferencia de otros países europeos, aquí la inmigración no solo ha sido un fenómeno de las grandes ciudades, sino que ha sido también un fenómeno que ha cambiado las ciudades medianas, pequeñas y también las zonas rurales. Con lo cual había necesidad de hacer investigación sobre qué pasaba en esos otros contextos. Presentaré las primeras conclusiones. De hecho, mañana presentamos el informe de conclusiones, todavía no lo hemos mandado, con lo cual vais a conocer antes las conclusiones o, en fin, lo que hemos ido viendo en este proyecto, que incluso los propios coordinadores del proyecto. Y finalmente, para terminar, querría terminar con una cuestión que es un tanto distinta, pero creo que es importante. Yo creo que estamos asistiendo a una nueva crisis de recepción de refugiados en Europa. No hablo de crisis de migración, no hablo de crisis migratoria o de refugiados, hablo de crisis de recepción de refugiados. Y en este proyecto europeo lo estamos viendo muy directamente. Los partners en Alemania, Holanda, Bélgica y Austria nos explican
cómo los servicios de atención y de acogida están claramente colapsados y cómo esto genera o tiene toda una serie de implicaciones que yo diría que son bastante graves, importantes y que hace falta pues, atenderlas, analizarlas y responderlas. De hecho, Xavier esta mañana hablaba de este año como una oportunidad. Efectivamente, este año están pasando cosas que podrían hacernos pensar en una oportunidad o, al final del año, podríamos acabar hablando de una oportunidad perdida. No solo perdida, sino una oportunidad que al final nos ha acabado haciendo dar un paso a peor y no a mejor, como hubiera sido una posibilidad. Así que empiezo con el primer punto sobre la acogida. Hablamos en estas jornadas de acogida e inclusión, qué es la acogida, qué es la inclusión y qué relación hay entre una cosa y la otra. Yo diría que la acogida tiene que ver, Isaí también ha hecho mención a ello, a esa primera recepción, que es fundamental para acabar encontrando un sitio en la sociedad de acogida. Encontrar un sitio, ¿qué quiere decir? Pues acabar construyendo una nueva vida en este sitio de acogida que pasa necesariamente por encontrar una casa, por acceder a una escuela, por encontrar un trabajo y acceder también, y no sobre el papel, sino también en la práctica, a toda una serie de servicios que tienen que ver con toda una serie de derechos fundamentales. Pero también tiene que ver con construir una vida social, una vida en colectivo, que es fundamental no solo para una vida plena, sino también para encontrar ese sitio en la sociedad, también desde una perspectiva instrumental, ¿no? Para acceder a esa casa, a esa escuela, a ese trabajo. Las redes informales, las redes sociales también son fundamentales. Y en este proceso de acogida participan distintos actores. Por un lado, obviamente, están las personas migradas, que son sujetos también de este proceso, pero también vemos implicadas a las distintas administraciones, a distintos actores privados y también a la propia sociedad civil, organizada o no. Con lo cual, este es un proceso complejo que genera espacios de inclusión, pero también de exclusión. Ámbitos donde esta nueva vida empieza más fácilmente que otros. Y también colectivos para los que esta vida nueva empieza más fácilmente que para otros. Yo diría, y como voy a explicar después en relación a este proyecto Holcomb, que normalmente vemos las dos cosas a la vez. Vemos inclusión y exclusión al mismo tiempo. De ahí ese título que antes me comentaban que había levantado un poco de sorpresa, de acogida y desintegración. Lo importante es entender cuáles son los factores que generan y facilitan esta inclusión y cuáles aquellos, para rebatir o para trabajar, que generan exclusión. De hecho, esta inclusión, esta exclusión, tiene que ver con esa interacción entre todos estos actores y no solo la interacción entre ellos, sino también las distintas lógicas o los distintos intereses que mueven a unos y a otros. Y, de hecho, todo esto es fundamental, Isaí también lo ha dicho, porque la acogida inicial es la base o el punto de partida para los procesos de integración más a largo término. Yo sé que el concepto de integración es un concepto controvertido, ha sido muy criticado, yo de hecho participo y coincido en muchas de estas críticas, pero al mismo tiempo lo defiendo, en el sentido de que sigo utilizando el concepto de integración, básicamente porque si no, ¿cómo definimos ese proceso social que empieza con la inmigración, que incluye la acogida, pero que va más allá de la acogida y que no se reduce a la inclusión social? Porque la inclusión o la exclusión social no solo afecta a las personas que acaban de llegar o a las personas de origen inmigrante. En un libro que publiqué hace años con Rinus Pennings, que fue mi director de tesis en Holanda, de hecho definimos el concepto de integración como ese proceso, como el proceso de pasar a ser una parte aceptada de la sociedad. Es una definición un tanto neutra o un tanto vaga, pero creemos que es importante porque básicamente no define el contenido de esa integración. Estar integrado no quiere decir necesariamente hablar la lengua, trabajar, tener casa. Es decir, cómo se define este concepto depende de cada contexto cultural y contexto también histórico.
Y en este proceso de pasar a ser una parte aceptada de la sociedad participan por igual las personas migradas y la sociedad de acogida, ¿no? Aquello de que esa idea de que los migrantes tienen que adaptarse e integrarse no es así, es un proceso de doble dirección. Es verdad que participan por igual, pero no en igual posición, es decir, ahí hay relaciones de poder y de desigualdad evidentes en la definición de qué quiere decir y la implicación que esto tiene. Pero lejos de lo que a menudo pensamos, como decía, no es que cambien ellos o que deban cambiar ellos para adaptarse a un nosotros, sino que en el fondo, tras un proceso de inmigración, cambiamos todos en un nosotros que es siempre, antes y después de la inmigración, un nosotros diverso. Y eso yo creo que es fundamental, porque cuando hablamos de cultura, Isaí lo explicaba antes, ¿no? ¿Qué es la cultura vasca? ¿Qué es la cultura catalana? ¿Qué es ser español? ¿Qué es ser de aquí? ¿Qué es ser de aquí? Se puede definir a nivel discursivo, pero en la práctica tiene que ver con realidades también sociales muy distintas. Dicho esto, paso a presentaros el proyecto Holcomb y las conclusiones de nuestro análisis que no conocen ni los propios coordinadores del proyecto. El proyecto Holcomb es un proyecto financiado por la Comisión Europea, coordinado por la Fundación Carlo Alberto, que está en Turín, y donde CIDOB, que es el centro de investigación donde trabajo, es el partner español. En este proyecto, como os decía antes, analizamos las medidas e iniciativas desarrolladas a nivel local para la recepción de migrantes y refugiados llegados después del 2014. Esto se ha analizado muchas veces. ¿Qué es distinto en este proyecto? Pues lo distinto, como decía antes, es que no nos centramos en las grandes ciudades, que es lo que hemos hecho hasta ahora, sino que nos hemos centrado en estos otros contextos, es decir, en ciudades medianas, pequeñas y zonas rurales, porque la cuestión de fondo es hasta qué punto en estos contextos estos procesos se dan de una manera distinta y entender por ello o a través de ello qué factores influyen, facilitan o dificultan estos procesos de integración. Tenemos 8 países europeos, a ver si los sé decir todos. Tenemos Italia, tenemos Alemania, tenemos Austria, tenemos Holanda, Bélgica, España, Italia, que no sé si lo he dicho, y Suecia. Y además tenemos Canadá y Turquía. Y lo que también es distintivo de este proyecto, y de ahí ese acrónimo tan difícil de recordar, Holcomb, es que tenemos una aproximación que parte del Whole Community Approach, es decir, donde lo que analizamos es la comunidad en su conjunto, porque entendemos que la integración es un proceso de community making, de construcción de esta comunidad, que va más allá de las propias políticas públicas. Incluye un conjunto de actores públicos, privados, sociedad civil, profesionales, ciudadanos, individuos, empleadores, y dentro de los ciudadanos obviamente incluye también las personas migradas mismas. Y estos actores, distintos actores, como decía antes, tienen intereses, estrategias, recursos, relaciones de poder distintas que acaban marcando y determinando estos procesos de inclusión y de integración. En una de las líneas de trabajo dentro de este proyecto, los que conocéis estos proyectos europeos, trabajamos por work packages, que se llaman, que son esas líneas distintas. En una de estas líneas de trabajo que coordinamos desde CIDOB, y de ahí que el informe final dependa de nosotros y lo presentemos mañana, analizamos en concreto en esos procesos de integración el acceso a la vivienda y el trabajo. ¿Por qué nos centramos en esas dos cuestiones? Porque entendemos que son dos derechos fundamentales y, además, los dos elementos básicos, iniciales, fundamentales, para esa acogida, encontrar ese sitio en la sociedad de acogida y para la integración de después, es decir, como definía antes, pasar a ser una parte aceptada de la sociedad. Cuando analizamos el acceso a la vivienda y el trabajo, y eso también es interesante, lo que importa no es solo las políticas públicas que se hace desde las distintas administraciones, sino que la interacción entre los distintos actores locales es fundamental, básicamente porque el acceso a la vivienda depende de los propietarios de esta vivienda, que pueden ser las administraciones mismas en caso de que haya vivienda social, pero normalmente, y más en España, son
pues, propietarios privados, que pueden ir desde los propietarios, pequeños propietarios, individuales, familias, a bancos o fondos de inversión, y eso es lo que vemos de forma creciente. Y luego en el mercado laboral pues vemos lo mismo. Ahí quien tiene la llave de entrada no son las administraciones con sus políticas públicas, sino básicamente los empleadores. Y ahí de nuevo podemos tener empleadores muy distintos, desde la propia administración pública a grandes empresarios o pequeños negocios familiares. Y ahí las dinámicas, obviamente, son muy distintas. Además, tenemos todo un conjunto de intermediarios o de actores que también están ahí, más allá de la administración y de aquellos que determinan el funcionamiento del propio mercado de la vivienda y del trabajo, que serían ONGs, sindicatos, y los propios ciudadanos en ese juego de las redes informales, que son fundamentales. Nuestra pregunta de investigación aquí no es tanto cuál es exactamente la situación de los inmigrantes en términos de empleo y vivienda en estas distintas localidades, en estos distintos países, sino qué facilita un menor o mayor acceso al empleo y al trabajo y quién hace qué para facilitarlo. Esa es nuestra pregunta de investigación. Tengo que decir, me he olvidado, he dicho que tenemos 8 países europeos. En cada país europeo tenemos 6 localidades distintas. Y esas 6 localidades distintas varían en relación al tamaño, a las condiciones socioeconómicas, la historia de inmigración, diversidad, color político en el gobierno local, etcétera, etcétera. Voy a responder a esas 2 preguntas. ¿Qué facilita un menor o mayor acceso a la vivienda y al empleo en estas distintas localidades, que son 46. Pues básicamente el primer elemento, obviamente, es también los factores individuales, ¿no?, de los propios migrantes, y ahí vemos claramente cómo hablar la lengua del país de acogida. Y un mayor nivel socioeducativo facilita el acceso, por varias razones, a la vivienda y al trabajo. Pero más allá de este factor más individual, hay factores más estructurales, y es ahí donde hemos centrado el análisis y la atención, y es ahí, obviamente, donde las políticas públicas tienen algo que aportar. La primera cuestión es que lo que determina el acceso es básicamente los mercados, el mercado. Es una cuestión que depende fundamentalmente de cuestiones estructurales, depende de una cuestión de demanda y de oferta, y lo que hemos visto en la mayoría de localidades, que yo creo que resume la situación en el conjunto de la Unión Europea, es que hay una crisis importantísima de la vivienda, con lo cual el acceso a la vivienda es extremadamente difícil, no solo para las personas migradas que acaban de llegar, sino para el conjunto de la población, pero que es especialmente difícil para aquellos que acaban de llegar con menos recursos, con una documentación precaria y sin redes de apoyo que sirvan para moverse en ese entorno tan difícil, con lo cual vemos una crisis de la vivienda fundamental que limita y dificulta una cuestión tan fundamental como es tener casa, que es la base para poder empezar una nueva vida, y al mismo tiempo, y ahí es donde está la tensión o la contradicción, vemos unos mercados de trabajo crecientemente hambrientos de nuevos trabajadores. La demanda de trabajadores es importantísima, en España lo vemos de forma clara, pero si vamos a países como Alemania, Holanda, Bélgica, Austria, Suecia, esa demanda es todavía mayor, hasta el punto de que si este verano viajabas por el centro y norte de Europa, veías muchos restaurantes con ese cartel de no abrimos los sábados por falta de personal o la atención se hace en la barra por falta de personal, ¿no? Ahí yo creo que es una situación muy generalizada, y eso a nivel local genera 2 cuestiones. En primer lugar, aquellos municipios de estos 40 y pico que hemos analizado con una situación socioeconómica más solvente son aquellos donde la vivienda es más difícil de acceder, pero en cambio el trabajo es de más fácil acceso, ¿no? Y al revés, en aquellos municipios donde la situación socioeconómica no es tan favorable, pues a lo mejor es más fácil acceder a la vivienda, aunque las condiciones de esta vivienda pueden ser peores, pero en cambio es más difícil acceder al trabajo. Y luego vemos otra cuestión, que es que
En términos generales, es más fácil acceder a la vivienda en municipios pequeños o zonas rurales que en zonas urbanas, municipios medianos, y la relación es inversamente proporcional, en términos generales, al acceso al trabajo. A medida que te vas acercando a ciudades más grandes, es más fácil encontrar trabajo. Pero la cuestión no solo se resume a esta relación entre demanda y oferta, entre oferta y demanda, sino también en la propia estructura del mercado de la vivienda y del trabajo. Y ahí la estructura del mercado de la vivienda y del trabajo depende en gran medida de las características nacionales. Ahí sí que no vemos una diversidad importante entre localidades dentro del mismo país. Depende de cómo funciona el mercado de la vivienda, de quiénes son los propietarios, y ahí vemos grandes diferencias. No es lo mismo países como Holanda, donde la vivienda social representa un 40 o un 50% en muchas ciudades, estoy hablando de ciudades grandes ahora, pero bueno, la vivienda social es un componente importantísimo, que en mercados como nuestro, donde la vivienda social representa un 2-3%. Eso es fundamental. También es importantísimo entender cómo funciona en términos de esa creciente presencia de los fondos de inversión, que va más allá de si hay vivienda disponible o no, sino la cuestión es cómo estamos haciendo uso de esta vivienda, a menudo viviendas vacías o viviendas sobre las que se especula, ¿no? Con lo cual no confundamos la crisis de la vivienda con una cuestión puramente de número de vivienda disponible, sino que tiene mucho que ver con esas dinámicas dentro del mercado de trabajo que obviamente también dependen de toda una serie de políticas sobre este ámbito. Y por lo que respecta al trabajo, ahí también vemos una clara diversidad que es más nacional que local. Vemos mercados de trabajo mucho más formalizados, pensando en Suecia, Holanda, Alemania, y ahí hay más derechos una vez se ha entrado, pero son de mucho más difícil acceso, precisamente porque están mucho más formalizados. En el caso de Italia, España, donde, por ejemplo, el trabajo en situación irregular es mucho más habitual, el acceso es mucho más fácil, pero luego la situación y las condiciones en las que se trabaja son mucho peores. Con lo cual, ahí vemos también diferencias importantes y otra cuestión también que es fundamental, que es qué demanda de trabajadores hay. Por ejemplo, en el caso de Suecia y en el caso de Bélgica, la demanda es especialmente de trabajadores altamente cualificados, aunque os preguntaréis qué pasa en los hospitales, en los restaurantes, quién cuida de la gente mayor, pero en términos generales es una demanda más cualificada y eso también dificulta ese acceso al mercado laboral para aquellos que a lo mejor tienen la titulación y la experiencia, pero no tienen el dominio de la lengua y la homologación de los títulos que permitiría acceder a este tipo de trabajo más cualificado. Decía que el mercado es fundamental, he dicho las características individuales, luego las características de este mercado de la vivienda y del trabajo, y luego las políticas. Las políticas son fundamentales también para facilitar o dificultar, y ahí vuelvo a esa idea de la desintegración, el acceso al mercado de trabajo y de la vivienda. ¿Y cuáles son las políticas fundamentales? Pues ahí, y aquí tal vez digo algo un poco controvertido, las más fundamentales no son las políticas de acogida y las políticas de integración. Las más fundamentales son otro tipo de políticas, que son las que no buscan facilitar el acceso, sino que dificultan este acceso. Y ahí yo creo que tenemos que prestar especial atención también cuando diseñamos esas políticas de acogida. Porque tú puedes tener un Estado, con sus distintos niveles administrativos, que está, por un lado, invirtiendo en esa acogida e integración y, por otro lado, en lo fundamental, en lo estructural, desintegrando todo el tiempo. Entonces, yo creo que ahí hay que desvelar y denunciar esa tensión constante que se ve en todos los países de forma distinta y que, de hecho, es fundamental y, además, es, como decías ahí, todos ellos o la mayoría han llegado para quedarse, con lo cual, ¿qué Estado está interesado o debería estar interesado en posponer o dificultar esa integración, cuando dificultar y hacer más lenta esta integración no solo tiene efectos sobre aquellos
que lo sufren, sino para el conjunto de la sociedad y el propio Estado, que es el primer interesado en tener ciudadanos autónomos integrados unos con otros y promover la inclusión social, que más allá de las ideologías es la base y el principio y la condición necesaria para cualquier política pública y, por lo tanto, para el hacer de cualquier administración pública. Con lo cual, ¿cuáles son esas políticas? ¿Cuánto llevo? 23 minutos. ¿Cuáles son esas políticas que desintegran más que acogen? Pues, para empezar, Said hablaba del Ministerio del Interior, efectivamente, las políticas de extranjería y asilo. Y ahí hay dos cuestiones fundamentales. Por un lado, el hecho de que el permiso de trabajo a menudo no va acompañando el permiso de residencia, ¿no? Con lo cual tenemos residentes. Ya no hablo de los que están en situación irregular, hablo de aquellos que están en situación regular, es decir, que son vistos por